Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre la última encuesta que ha presentado el IUDOP y esto fue desde una mirada, qué es lo que piensa el país al respecto de derechos humanos, cómo está la situación económica, social, política en nuestro país. Estas respuestas las vamos a tener hoy con nuestros invitados, con Iliana Álvarez junto a Waldir Lázaro, que ellos son miembros del Instituto Universitario de Opinión Pública, a quien le damos la bienvenida. Así que Waldir, bienvenido a este espacio de Arpas. Hola, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. También, Iliana, qué gusto tenerla acá y poder platicar sobre este tema. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para socializar por nuestros resultados y poder conversar al respecto. Así es, muy importante. También a usted, Gracia, que está ahí en la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, y también para las personas que están a través de este Facebook Live. Hablar sobre esta encuesta que se ha realizado, los resultados que se han tenido, es muy significativo para que usted los pueda analizar en su hogar, con sus amigos, con sus amigas o con sus familiares. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con todo lo que hemos tenido en estos últimos años, ¿verdad? En esos últimos meses del 2025 incluso? Entonces, los resultados, vamos a empezar con una pregunta bastante general, ¿verdad? Para que nuestra audiencia conozca de qué punto estamos tratando. Entonces, si gusta, Iliana, ¿qué resultados hemos podido obtener nosotros o ha dejado esta última encuesta que ustedes han realizado? ¿Qué representa para El Salvador estos resultados? Sí, bueno, para comenzar y brindar contexto a los amigos, amigas que nos escuchan, comentarles que el nombre de nuestro estudio, la presente encuesta específicamente se llama Evaluación del sexto año de gobierno de Nayib Bukele, del desempeño de la Asamblea Legislativa y de las municipalidades, ¿sí? Y también comentarles que es una encuesta que hemos realizado entre el 14 y el 24 de mayo del presente año, para que quienes nos escuchen también tengan presente que es información reciente, ¿verdad? Y que nos brinda como el objetivo de una encuesta es tener una fotografía de ese momento del país y sobre esto es que podemos hablar. Sí. Y cuando usted nos pregunta acerca de estos resultados más generales que podemos tener al respecto, comentarles que tenemos al menos cuatro que nos gustaría compartir con ustedes, ¿sí? El primero tiene que ver con la presidencia y hemos dicho que Nayib Bukele pues mantiene una buena calificación por parte de la población. ¿Sí? Sin embargo, ponemos una coma importante ahí y destacamos que los desafíos en las opiniones de la población sobre materia económica y social son crecientes y son diversos, ¿sí? A este pulso que hemos logrado tomar en estas alturas de 2025. Un segundo resultado que me parece muy importante compartir con ustedes es que la economía se mantiene como el principal talón de Aquiles del gobierno de El Salvador. Y además, en esta encuesta particularmente, se detecta un importante malestar de la población en el tema de vivienda. ¿Sí? Recordar que nuestra encuesta también tiene alcance nacional. ¿Sí? Entonces, Ok. estamos hablando de resultados país, ¿cierto? Un tercer punto tiene que ver con las alcaldías, ¿sí? Y decimos pues que el quehacer municipal tiene una reprobación generalizada por parte de la población salvadoreña. Y también, con una pausa importante, se ha profundizado en este momento en el que sabemos que las alcaldías pues están enfrentando escenarios complejos y que deben maniobrar con falta de recursos financieros. ¿Sí? Un cuarto resultado muy importante también es que esta encuesta logra detectar cómo la población salvadoreña pues comienza a mencionar explícitamente su preocupación ante detenciones, encarcelamientos y violaciones de derechos humanos ocurridos en el país. ¿Sí? Hay cuatro puntos bastante importantes dentro de estos resultados y que nos llama también la atención, ¿verdad? De que se hace un estudio en este sexto año, ¿verdad? Del mandatario y que también implica, ¿verdad? Y cómo se da este proceso de tener de un segundo periodo también en El Salvador y cómo se viene también a partir de una supuesta apuesta para este periodo de Nayib Bukele que decía de que este año se iba a proyectar el tema de la economía.
pero es uno de los principales que salen ese resultado. Entonces, ¿cómo podemos ver este resultado que la misma población está señalando, Waldir? Si nos ayudas con esa parte, que económicamente el país está mal. Entonces, ¿bajo qué políticas o cómo se está haciendo esta narrativa? Bueno, no, no es de sorprender, ¿verdad? Que El Salvador siempre ha pasado por graves problemas económicos. Son problemas estructurales porque no son problemas que han nacido en este momento, sino que son problemas que se van arrastrando y que simplemente han sido como un lastre para el país. En este sexto año, lo que nos dice la población respecto a la situación económica, digamos, la percepción que tiene la población sobre esta situación, es que al menos en el ámbito nacional, existe cierto optimismo. 40 de cada 100 personas nos dicen que la economía ha mejorado con este gobierno. Pero eso no quita que alrededor de 34 de cada 100 personas consideran que la economía ha empeorado. El resto nos dice que ha seguido igual. Ese es con respecto a la situación del país. Pero con respecto, digamos, ya a la situación de las familias, lo que la población siente ya en su bolsillo, es un poco diferente, porque la mayoría nos dice que su situación ha seguido igual. La población no ve cambios en su situación económica. Sobre eso, los datos nos dicen que 46 de cada 100 salvadoreños consideran que su economía familiar sigue igual. Además, 32 de cada 100 nos dicen que ha mejorado y 20 de cada 100 nos dice que ha empeorado. Y esta situación hay que matizarla porque, además, al preguntar sobre los gastos y los ingresos de cada hogar, 26 de cada 100 personas nos dijeron que en su hogar sus ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos. Y esta situación es más grave en el área rural, donde 32 de cada 100 hogares nos decían que no les alcanza, digamos, los ingresos para cubrir sus gastos, y también en la zona paracentral del país, donde 35 de cada 100 hogares nos dijeron que sus ingresos no son suficientes. Fíjense que ese dato también lo retomamos acá y es que en otros espacios se ha tocado donde muchas personas han dicho, ¿verdad?, que están en los territorios que han dejado de tener sus 3 tiempos de comida por las mismas condiciones económicas que se tiene. Entonces, eso también contribuye a estos resultados que se han obtenido. Entonces, eh, este dato que se ha logrado con el tema de la economía, con esta percepción que se tiene por parte de la población, entonces, eh, ¿qué nos dice también, digamos, si lo retomamos al día a día de una familia de 4 personas, por ejemplo? ¿Cómo se estará viviendo esta situación cuando económicamente tampoco se está contando? En los resultados, perdón, se tenía también el desempleo que hace que sume a que haya como este descontento. Iliana, en esa parte, ¿cómo podemos tener esa percepción? Fíjese que me gustaría contribuir en dos puntos al respecto de ese planteamiento, ¿sí? El primero tiene que ver con este desequilibrio que nos Ujú. comenta Waldir y cómo la población salvadoreña o un número importante nos está diciendo que sus ingresos son insuficientes para cubrir la cuantía de sus gastos. Y es importante porque también en esta encuesta se profundiza con la población y los hogares en cuáles son como esas decisiones o esas vías que se están tomando para poder enfrentar esta situación. Y fíjese que es importante destacar que ya las familias, las personas están incurriendo en un alto porcentaje en pedir prestado créditos, ¿sí? También otro rubro que destaca para que las familias tengan soluciones es que reciben ayuda de familiares, amistades o vecinos, ¿sí? Y otro que destaca también es que las personas, pues al enfrentarse a estos escenarios, ¿verdad? Ya hablan también de emprendimientos o de trabajar horas extra. Entonces también es importante como evaluar qué se está haciendo frente a esta situación, ¿verdad? Y cómo las familias pueden incurrir, por ejemplo, en jornadas muy extenuantes o que intervienen en otro tipo de dinámicas. Y con respecto al elemento que usted mencionaba sobre el desempleo, sí es destacable porque de hecho surge de viva voz de la población como uno de los principales problemas que enfrenta actualmente El Salvador. Mientras un 39,2% de las personas nos dice que es la economía, hay un importante 15,3% que nos dice que el desempleo también forma parte de estas preocupaciones nacionales. Y, sin menospreciar, también hay un tercer elemento, que es el alto costo de la vida, con un 10,1%, que al final, si lo englobamos, son tres aspectos claves de la economía del país
y de las personas. Entonces, al tener esos resultados, ¿qué valoraciones se tiene en esta parte? Porque es un porcentaje también alto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros para la audiencia que en este momento tenemos en las comunidades de ver, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en El Salvador bajo los resultados que se están teniendo cuando también contamos con, por ejemplo, con redes sociales donde se nos dicen que económicamente estamos bien y que también tenemos empleo, ¿verdad? Con los diferentes proyectos que se han venido impulsando en El Salvador, pero la población sigue diciendo de que esto no lo tienen, ¿verdad? O que son sus preocupaciones mayores. Entonces, ¿cómo lo podemos ir viendo nosotros, Waldir, en esta perspectiva? Hay un elemento importante a tomar en cuenta sobre esta percepción de la economía y es el tema de la inflación. Ujú, La población, pues, en los últimos años la inflación se descontroló, ¿verdad? Hay muchos factores externos, algunos factores internos. Y, digamos, ese es al menos de los datos que tenemos de la encuesta, es como el factor que más influye en cómo, en cómo las personas ven si la economía está bien o la economía está mal. En esta ocasión, que se evaluó, digamos, qué tanto considera la población que el gobierno ha logrado controlar los precios, la población está dividida entre las cuatro opciones. Nos dicen que, por ejemplo, eh, bueno, 24 de cada 100 personas nos dijeron que consideran que el gobierno ha controlado mucho el aumento de los precios del canasta básica. 23 de cada 100 nos respondieron que lo ha controlado algo. 34 de cada 100 nos dicen que el gobierno ha controlado poco ese aumento y 18 de cada 100 afirman que no ha mejorado, digamos, no ha aumentado nada, no ha controlado nada. Y si bien, digamos, ha habido una normalización de las tasas de inflación, esto implica que aún 5 de cada 100, 5 de cada 10 salvadoreños consideran que el gobierno ha hecho poco o nada para controlar el aumento de los precios de la canasta básica. Y esto pues se debe mucho al efecto acumulado que tiene la inflación. Digamos, la percepción de la inflación no solo es respecto a la inflación del mes pasado, sino que es una percepción que se mantiene y que la gente lo ha comparado con otros años. Solo por contrastar, como para medir este impacto, digamos, entre mayo de 2019 y mayo de 2025, los precios de los alimentos han subido 26,9%. Es decir, si algo costaba $10 en 2019, para mayo de 2025 costaba $12,69. Ujú. Esos datos que se han obtenido también son resultado, ¿no? De lo último que se ha venido dando, que son los incrementos, ¿verdad? Y que también a partir de ellos se anuncia un supuesto aumento al salario mínimo, que en teoría esto debería de venir a beneficiar el bolsillo de las familias salvadoreñas, pero que a la fecha todavía no se ve como un cambio, ¿verdad? Que obviamente tiene unos días o meses que esto se ha implementado. Pero frente a estas dificultades que se han podido encontrar, ¿verdad? Que la misma población lo ha dicho y que han sido muy puntuales de señalar economía, desempleo, seguridad. Eso también enmarca en estas dificultades que tenemos, Ileana, cuando vemos que, a pesar de ello, hay un elemento importante que es la seguridad, que este sigue siendo uno de los temas mejores evaluados, porque es lo que se nos viene diciendo a nosotros de que tenemos un control territorial, que hay un régimen de excepción también, pero ¿cómo podemos interpretar ese contraste entre seguridad, economía, seguridad alimentaria también, el empleo, desempleo que se está teniendo? Sí, fíjese que a mí me parece que debemos rescatar el porcentaje de población que ha definido a este tema de la seguridad, sea como sea que se esté entendiendo la seguridad en la voz de la Ujú. población, como se considera que es lo mejor que está sucediendo actualmente en el país. Y tenemos un 75,2% de población que opina de esta manera. Estamos hablando prácticamente de 75 de cada 100 personas, ¿sí? Ujú. Sin embargo, vemos cómo eh, esto, aunque es algo favorable y que ha beneficiado las dinámicas de muchos espacios y territorios, ¿sí? Esto convive con estos desafíos latentes que van de la mano de esto que ya muy bien ha conversado Waldir al respecto, ¿verdad? De la percepción de la gente, por ejemplo, sobre todo con precios, ¿sí? Y aquí fíjese que yo pienso que es clave destacar el tema
de la evaluación que Ujú. realizamos a partir de la encuesta. Porque yo les mencionaba como primer resultado una buena evaluación de la población con respecto a la figura del presidente. De hecho, la nota que la población salvadoreña coloca en promedio a este año de gobierno, que sería el sexto o el primero de un segundo mandato, es 8,15, ¿sí? Sin embargo, cuando ya se le pregunta a la población salvadoreña por su evaluación al respecto del gobierno del Salvador o más este quehacer de las instituciones, ya la población es más crítica. Y la nota promedio que se le coloca al gobierno es de 7,85. Está por debajo de la que se Ujú. le coloca al presidente. Y fíjese que aquí a mí me parece importante destacar un elemento que va de la mano con el costo de la vida de la gente actualmente porque los alimentos, la canasta básica, etcétera, son solamente una de las necesidades que la población tiene. Usted sabe que al final del mes también hay que pagar algunos recibos o enfrentar algunos otros servicios. Entonces, aquí destaco este malestar que la población ha expresado alrededor de la vivienda. ¿Sí? ¿Y por qué lo destacamos? Porque en general la población aprueba el desempeño de los diferentes ministerios, como puede ser el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, aún con notas un poco bajas, pero las aprueba. En el caso particular del Ministerio de Vivienda es el único que nos aparece reprobado en Ujú. esta encuesta. Y lo respaldamos además con la percepción de la gente, que en un 87,2%, imagínense, prácticamente 9 de cada 10 personas en el país nos dice que el acceso a una vivienda, ya sea propia o alquilada, es difícil o muy difícil. Entonces, estamos hablando, y lo hemos establecido como UDOP en esta encuesta, que este definitivamente es un tema que está precarizando las condiciones de vida de la gente. Ujú. Ok, muy buenos los resultados que se han obtenido, que son parte de lo que ustedes han venido también reflejando en diferentes puntos y que en este espacio también se han venido tocando con diferentes movimientos. Ileana y Valdir, vamos a hacer una pausa en este espacio, pero cuando regresemos seguiremos abordando algunos puntos que han sido muy importantes o relevantes dentro de esta encuesta, ¿verdad? Y que son muy significativos para que usted en su comunidad conozca bajo qué términos se han estado dando y qué resultados o qué se espera también a partir de estos resultados que se han tenido, que también puede ser una crítica directa para el gobierno para mejorar o para ver una forma de mitigar los diferentes problemas que se han venido dando. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias,
la voz de la comunidad. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando qué piensa el país. Una mirada a la última encuesta que ha hecho también el Instituto Universitario de Opinión Pública. Esto, ¿qué es lo que está pasando en nuestros territorios? ¿Qué es lo que opinan ustedes también a partir de estos resultados que se han tenido? Ya lo venimos mencionando junto a Iliana y Waldir sobre la economía, el desempleo, bajo qué términos también se está tratando todo esto y algo muy importante que medio se tocaba es el tema del salario mínimo, ¿verdad? ¿Bajo qué perspectiva se tiene hoy o cómo este está influyendo de manera negativa o de manera positiva? ¿Cómo lo podemos nosotros este, eh, narrar o poder percibir a partir de los resultados que se han tenido, Waldir? Ok, bueno, ese tema es un tema que ha generado bastante expectativa con la población. Y de hecho está dividida su opinión. Casi 50% de la población encuestada nos dice que considera que el aumento del salario mínimo va a aumentar mucho o algo la calidad de vida de la población. Pero en la otra mitad de la población nos dice que ese efecto en la calidad de vida va a ser poco o nada. Además, también hay que tomar en cuenta, bueno, digamos, a nivel general, esa expectativa mejora. Digamos, entre más la población considere que el salario mínimo va a mejorar la calidad de vida de las personas que lo ganan, hay una expectativa sobre que eso también mejora la economía, mejora la visión económica de la población y también hay un pequeño grupo de personas que considera que eso mejora su calidad, digamos, de vida a nivel de hogares. Esa es como una tendencia que se ha detectado. Ahora bien, esta tendencia es algo pequeña y es que el tema del salario mínimo es algo que nunca se ha medido como es. Hasta cierto punto se ha sobreestimado la cantidad de personas que ganan el salario mínimo. Solo le voy a traer como una pequeña explicación sobre eso. Por ejemplo, imaginemos que en El Salvador solo hay 100 hogares, que todo el país fueran 100 hogares. De esos 100 hogares, 87 de ellos tienen al menos una persona que está ocupada, es decir, que está generando ingresos o está ayudando a generarlos. Para los hogares que no tienen generación de ingresos, son hogares o que viven de las remesas o también hogares que están habitados por adultos mayores, que son los hijos o familiares que le ayuden, digamos, a mantenerse. De esos 87 hogares, 65 tienen al menos una persona con un empleo remunerado. De esos 65 hogares, 33 tienen al menos una persona con empleo formal. Y aquí es donde, digamos, el salario mínimo pues solo incluye a las personas que tienen un trabajo formal. Pero de estos 33 hogares con alguna persona con empleo formal, 20 tienen al menos una persona que está en alguno de los sectores que están regulados por esta ley. Y de estos 20, solo 4 tienen una persona que gana el salario mínimo y que es posible beneficiaria de este aumento, entre 4 o 6 hogares. Entonces es una proporción bastante pequeña. Como le digo, es un tema que siempre se ha sobreestimado y que, bueno, eso sería de analizar en otros espacios, ver si esta expectativa de que mucha gente va a ganar el salario mínimo y que por lo tanto va a haber muchas personas con mayores ingresos, ver cómo ese efecto de que la gente va a tener más ingresos puede afectar los precios en los lugares minoristas. Y fíjate que esos resultados también nos llevan a esta pregunta de cómo se explica también incluso que la gente evalúe bien a Nayib Bukele cuando al mismo tiempo se considera que los diputados solo responden a sus propios intereses, ¿verdad? Aunque en la práctica hagan lo que se les está indicando, porque también se les da esa propuesta, ¿verdad? De un aumento al salario mínimo. Pero también las condiciones en El Salvador nos dicen de que no es suficiente o que se debería de evaluar este concepto. Entonces, Ileana, en esa parte, ¿cómo lo podemos nosotros explicar, no? Sí, es clave porque recordemos que a nivel país tenemos diferentes espacios tomadores de decisiones, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con la legislación y con revisión de reformas, como puede ser, por ejemplo, una del salario, pasa por un espacio que conocemos como la Asamblea Legislativa, que además asumimos es uno de los poderes del Estado, como nos lo Ujú. enseñan en la primaria, ¿cierto? Y además nos enseñan que es un poder independiente y autónomo. Sin embargo, la percepción de la población de ya hace algún tiempo y que se consolida en esta encuesta es que la gente percibe que la Asamblea Legislativa está representando actualmente, sobre todo, intereses propios de diputados y diputadas
o intereses del presidente. ¿Sí? Entonces, aquí esto en realidad es una alerta, sí, es una cuestión grave a la hora de pensar en las decisiones del país, ¿verdad? Fíjese que a la hora de preguntarle a la gente qué nota le pone a la Asamblea Legislativa, la población tiene un promedio de 6,02. Estamos hablando de un nivel de aprobación raspadito, como decimos, ¿verdad? Apenas está pasando y es muy cercano al 6,07 que le colocaban el año anterior. Sí, entonces vemos cómo la Asamblea viene en un devenir de una evaluación baja, ¿sí? Y fíjese que em, cuando se consultó específicamente a la gente por cuáles son estos intereses que se representan en este espacio o que se representan por el trabajo de diputados y diputadas, aquí tenemos un importante 38,2%, casi 40 de cada 100 personas que afirman que las decisiones en la Asamblea representan al presidente y un 19,9% opina que los diputados representan sus propios intereses, frente a un 17,4%, que es bajo si lo comparamos, Ujú. ¿verdad?, con los otros porcentajes, que dice que se está representando a toda la población, que es además quien les elige y el mandato es representar los intereses del país, de la gente. Y fíjese que en el caso del análisis de cómo la población está percibiendo el trabajo de la Asamblea, hay un importante viraje con respecto al año anterior, ¿sí? Porque el año pasado, fíjese que la población decía, o el 20,5% de la gente consideraba que en la asamblea se representaba sobre todo al presidente, mientras un 30,3% se decantaba por intereses de los diputados. Y ahora ese porcentaje como que va a la inversa. Cada vez más la población salvadoreña percibe que en la asamblea, sobre todo, es una extensión prácticamente de las decisiones que se toman a nivel presidencial. Y eso a nivel de, como le digo, de soberanía, de unas decisiones que tengan que ver con el bienestar de la gente, es un dato preocupante, ¿verdad? Es algo a lo que deberíamos estar muy pendientes. Ujú. Un dato bastante alarmante de tener estos resultados, pero desde nuestras comunidades, ¿cómo también lo podemos ir visualizando? Porque muchas veces lo vemos alejado de lo que pasa en San Salvador, se queda en San Salvador, ¿no? Muy Pero importante. ¿cómo lo vemos nosotros desde los diferentes puntos, ¿verdad? De los diferentes territorios, cuando también se le da un resultado, en este caso a las alcaldías, Ileana, bajo esos términos, ¿cómo lo podemos ir nosotros también percibiendo para tener esa alerta muy presente? Sí, definitivamente, si nos vamos como al análisis de los niveles de gobierno que Ujú, conocemos como ciudadanía, es clave el papel de las municipalidades o las alcaldías porque son aquellas instancias a las que podemos acudir, son las que consideramos cercanas a nuestras necesidades, ¿sí? Pero también sabemos que es un nivel de gobierno que ha estado sufriendo importantes cambios en los últimos años. Solamente mencionar la reconfiguración de municipios es un dato clave para entender ujú. el quehacer municipal actual. Y fíjese que destaca, pues las alcaldías, digamos, nunca han sido las mejor evaluadas, ¿verdad? En este tipo de sondeos. Sin embargo, en el año actual tenemos que la población les ha dado un 5,13, es una reprobación promedio, Ujú. ¿verdad? Es decir, la gente en el país entiende el quehacer municipal como algo reprobado. Y fíjese que aquí sí tenemos algo clave y yo pienso que también puede interesar mucho a los amigos y amigas en las comunidades que nos escuchan porque también sabemos que las municipalidades en los últimos años han enfrentado importantes reducciones de dinero, ¿sí? Empezando por el conocidísimo FODES, que sabemos que ha tenido recortes y supresión. Y este año particularmente, y se consultó a la población salvadoreña en la encuesta, en enero, la Asamblea Legislativa, que es de Ujú. quienes venimos hablando, ¿cierto? Derogan un fondo de apoyo municipal que formaba parte como de estos flotadores que se le habían colocado al FODES en su momento. ¿Qué es esto del Fondo de Apoyo Municipal? Y la gente pues lo conocerá o no, aquí les comentamos, ¿cierto? El Fondo de Apoyo Municipal es cierta cantidad de dinero con la que las alcaldías disponían para pagar, por ejemplo, algunos servicios básicos, ¿sí? O bien, cuando la población se acerca a las alcaldías y solicita apoyos con becas, o lo que se conoce como ayudas familiares, o incluso algo que es importante en nuestros territorios, que es la compra de ataúdes. Ujú. ¿Sí? Las alcaldías en muchos casos colaboran en este rubro. Sin embargo, ante la derogación en enero del presente año de este FAM, este, esto ya no es posible. ¿Sí? Entonces, seguramente hay muchos nos de parte de las municipalidades hacia la población y se refleja en la nota y en el malestar de la gente alrededor Ujú. de este quehacer.
Entonces se le pregunta directamente a la gente si considera que una supresión de este tipo, como la que les comenté, afecta el trabajo de las municipalidades y tenemos un importante 26,3% que dice que las alcaldías están muy afectadas por ello y un 20,3% que dice que algo, es decir, prácticamente la mitad de la población sí identifica, aunque repruebe a las alcaldías, que están siendo afectadas por estas faltas de fondos. Y Ujú. eso nos lleva también a esta pregunta. ¿Usted, Waldir, creen, se hacía la pregunta que si las alcaldías están en deuda con la población, tomando en cuenta, ¿verdad?, que la mayoría de personas dice que no han cumplido sus promesas y que han perdido fondos claves como, como el FAM, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo podemos nosotros hoy por hoy retomar con todo esto que se viene tocando, ¿verdad? Desde la asamblea, el funcionar de de las alcaldías y las promesas que se le hicieron a las comunidades durante el periodo de las elecciones, por ejemplo. Ujú. Bueno, creo que quisiera tener a colación un dato importante y es Ok. que, bueno, a partir de la reestructuración municipal, la reagrupación de los municipios, y además el hecho de que las últimas elecciones, las elecciones de alcalde, tuvieron baja participación electoral, también generan algo muy importante, y es que mucha gente no conoce o no sabe quién es su Ujú. alcalde, no sabe quién es el que está a la cabeza de su municipalidad. Y yo creo que desde ahí tenemos un grave problema, porque si no sabemos quién reclamarle, entonces difícilmente podemos tomar decisiones o, ¿verdad? De hecho, incluso en la zona metropolitana, 45 de cada 100 personas no conocen, no saben quién es su alcalde. Digamos, en las zonas más populosas del país, la gente no Ujú. sabe quién es su alcalde. Y pues, digamos, como creo que dice el dicho, en río revuelto, pues ganancia de los pescadores, ¿verdad? Cuando no se sabe, vamos, a quién reclamar, difícilmente se pueden, digamos, gestionar cambios importantes a nivel municipal. Dicho eso, también otro elemento importante es que la gente no siente que se están cumpliendo sus promesas que usted ya lo adelantó. Alrededor de 6 de cada 10 personas, si no mal recuerdo, dijeron que las alcaldías han cumplido poco o nada sus promesas de campaña. Eh, y además, bueno, aparte de esa pérdida de identidad, de no saber quién es el alcalde, es importante tomar en cuenta que muchas de las funciones que antes eran de la alcaldía, la ha tomado la Dirección de Obras Municipales, Ujú. la cual pues ha tenido cada vez más relevancia en el ámbito nacional. El año pasado, un quinto de las personas no conocían qué era la Dirección de Obras Municipales. Este año el porcentaje disminuyó a solamente 1 de cada 10 personas. Y además, el año pasado la gente reprobaba la Dirección de Obras Municipales. Este año la aprueba. Es una aprobación también raspada, como se dice, pero cada vez más, digamos, muchas de las funciones que eran de la alcaldía las está tomando la Dirección de Obras Municipales y la gente lo está viendo que incluso lo considera al menos mejor que el trabajo de las alcaldías. Bueno, que eso también se da a partir de esta reestructuración que ya ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Y que se da antes del periodo de las elecciones, donde los municipios pasan a ser distritos y con diferentes colocaciones, ¿verdad? Entonces, eso también lleva a que se desconozca quiénes son, ¿verdad? Sus alcaldes o alcaldesas. Con estos datos que tenemos ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos iremos cerrando el espacio también ¿qué otras medidas considera la gente que se debe ir buscando a pesar de que tiene un régimen de excepción? Y algo muy fundamental es que hoy por hoy la gente está teniendo miedo o eso es lo que se estima, el poder hacer alguna crítica o poder hablar sobre el gobierno de este periodo. Hacemos esta pausa y ya regresamos. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad
promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en Voces en Contacto y estamos hablando sobre los últimos resultados que ha tenido esta encuesta del IUDOP. Y es que, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa con la población cuando dice denunciar o criticar las políticas que se están implementando? Pero antes de eso, queremos abordar este punto y es tan importante que la población salvadoreña conozca, ¿verdad? Lo que ustedes han podido hacer como instituto, ¿verdad? De tener una encuesta de este sexto año que se ha tenido por parte de este gobierno, pero con el primer año de su segundo mandato, para tener ahí este dato. Entonces, vamos a retomar lo que ustedes también presentaban dentro de esta encuesta y cómo podemos interpretar que, aunque la mayoría sigue apoyando al régimen de excepción, un número importante de personas ya considera necesario buscar otras medidas y que hemos visto las prórrogas de mes con mes. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos decir, Waldir? Bueno, ¿qué nos dice la población al Ujú. respecto del régimen de excepción y estos otros temas? Bueno, de manera general, el régimen de excepción a 3 años de vigencia sigue manteniendo una alta aprobación. 85 de cada 100 personas aprueban esta medida y en promedio le asignan una nota de 7,8. Pero también, usted ya lo adelantaba, a 3 años de vigencia, la población comienza a expresar la necesidad de buscar otras medidas diferentes al régimen de excepción. De hecho, 4 de cada 10 personas consideran que ya es necesario transicionar a otras medidas. Eh, claro, eso no implica que este porcentaje de personas reprueben al régimen de excepción. De hecho, bueno, la aprobación es un poco más baja, 66,8% de este grupo lo aprueba, y también la nota es más baja, pero siempre es aprobatoria. La nota en este caso es 6,10. Entonces, siempre ese sistema de aprobación. Eh, pero esta buena percepción del régimen de excepción coexiste con una precaución, una actitud precavida de la población. ¿Qué nos dice la gente? 6 de cada 10 personas nos dijeron que están teniendo más cuidado a la hora de hablar de política con otras personas, ¿verdad? Entonces existe como esta situación de temor. Igual hay personas que consideran que hay cierta probabilidad de que una persona que hable, bueno, que hable de forma crítica sobre el gobierno, sus decisiones en las redes sociales, puede sufrir también consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que más tiene presente la población? Es que puede salir encarcelada? Alrededor de un poco más de 4 de cada 10 personas dicen que, digamos, hablar de forma crítica sobre el gobierno y sus decisiones puede traer la consecuencia de
ser encarcelados. Ok, con ese dato que menciona, ¿qué resultado o qué porcentaje también la población le ha podido dar a esto, verdad? De que se tenga miedo o que la población decida no hacer críticas al gobierno o al presidente porque podría ser detenida, encarcelada, bajo un régimen de excepción también, que son las medidas que se están aplicando hoy por hoy. Entonces, ¿qué porcentaje se ha tenido? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el malestar directo de la población? Sí, fíjese que aquí, sumado a este porcentaje de personas que piensan, existe un porcentaje de la población que nos dijo, sí, es Ujú. posible tener consecuencias negativas alrededor de expresar opiniones críticas, ya sea de manera directa o por redes sociales, es la pregunta concreta, ¿cierto? Este porcentaje del que nos habla Waldir específicamente es de 48,3% de la gente que piensa que la consecuencia que usted puede tener es ser encarcelada o detenida, ¿sí? Pero aquí, además, rescatamos un importante porcentaje de personas que también dice que consecuencias negativas pueden ser, por ejemplo, recibir advertencias, amonestaciones o multas, ¿sí? Y un porcentaje también importante de personas que consideran que expresarse de esta manera puede acarrear problemas laborales o incluso despidos. Entonces vemos como el abanico de estas consecuencias negativas en realidad es alto. Y a mí me parece aquí muy importante porque fíjese que más que una crítica o una valoración negativa, como instituto lo hemos catalogado en esta ocasión como una preocupación de la Ujú. población, ¿sí? Específicamente ante las detenciones, pero generalmente también a aquello que podemos considerar que la gente ya lo valora como abusos de poder, ¿sí? Y un dato que nos viene a reforzar esta percepción de la población es que, si bien cuando usted pregunta específicamente qué tan probable es que usted tenga consecuencias negativas o qué consecuencias negativas pueden existir, pero cuando a las personas se les preguntó también cuál es el principal problema que actualmente enfrenta el país, ya un 2,1%, que imagínense eso a nivel poblacional, ¿sí? Ya nos dice explícitamente que hay una preocupación por las detenciones y violaciones a los derechos humanos. Y si nos vamos como al detalle, digamos, porque esto de violaciones de derechos humanos puede quedarnos hasta general si lo vemos así, Ujú. pero si nos vamos como al detalle, en esto prima mucho el tema de la libertad de expresión. Entonces, es algo que la población ya está resintiendo en este tema, aunque, como bien lo menciona Waldir, la mayoría sigue aprobando al régimen y le da una nota aprobatoria también. Ujú. Liliana, y esta parte, ¿cómo lo podemos ver también o cómo estos resultados pueden impactar, por ejemplo, al hablar libremente en el debate público o en la participación ciudadana, ya sea en las tomas de decisiones, en los diferentes proyectos, elecciones o todo lo que El Salvador venga a hacer a partir de este periodo? Entonces, ¿qué impactos podría generar esto en todo el país? Fíjese que vaya, aquí ya sería como importante también ir haciendo un balance de todos estos Ujú. resultados que hemos presentado, ¿verdad? Entonces, a todas luces lo que vemos es que si ustedes se recuerdan o la gente que nos está escuchando en este momento, en años anteriores cuando usted le preguntaba a las personas cuál es su mayor preocupación, por supuesto, era el tema de la inseguridad, ¿sí? La violencia del día a día, etcétera. Esto ahora mismo se ve desplazado contundentemente porque el principal problema es la economía, ¿sí? Pero a esto ahora ya podemos ver una incipiente, ¿sí? Preocupación también por la pérdida de algunas garantías o la pérdida de algunos derechos Ujú. humanos fundamentales, ¿sí? La población es clara en decir que tiene temor a esto. Entonces, más bien parecería que lo que se está percibiendo es una supresión de espacios esenciales, como por ejemplo que usted no puede emitir una opinión libremente, eso es suprimir un derecho fundamental, ¿sí? O que usted tenga como el temor de que esto le pueda ser sancionado o que usted pueda tener una represalia como el encarcelamiento. Esto también es parte de una pérdida de derechos. Parecería que es como la moneda de cambio por la seguridad. Ujú. Y entonces es bien importante que la población salvadoreña incluso se vea en este espejo, ¿verdad? De los datos que nos brinda esta encuesta, esta fotografía del 2025, para pensar también, hacer esa reflexión alrededor de a cambio de qué estoy yo obteniendo estos niveles de seguridad que
son muy valorados y es muy válida esta valoración y entendemos también a la población que no quiera volver como a escenarios en donde se vulneraba permanentemente su seguridad personal y familiar, pero también la población debe hacer esta valoración crítica de qué estoy cediendo para tener la seguridad que hoy en día cuento. Muy importante todos los resultados que se han obtenido con esta encuesta, ¿no? De este primer año del segundo mandato que se ha tenido por parte de este gobierno. Entonces, para ir cerrando, Waldir, ¿por qué es importante seguir haciendo este tipo de encuesta, verdad? Que la población siga hablando a pesar de que se tiene un miedo y que muy bien lo han detallado, ¿verdad? Que se han expresado libremente y poder decir, esto es lo que pasa en El Salvador y que ustedes también como una casa encuestadora también reflejen lo que está pasando en nuestro país, no solo en El Salvador, sino que a nivel internacional también se conoce, ¿verdad? Bajo qué términos o qué condiciones estamos teniendo hoy en el día. Bueno, quizás solo para que también las personas que nos escuchan sepan un poco de la historia del judo. El instituto fue fundado en 1986 por parte de un sacerdote jesuita. Él pues tenía una visión de, bueno, lo que él quería es que el judo se convirtiera más allá de una clase encuestadora en un centro de investigación. Y lo que iba a investigar era la realidad. Eso tenía, por un lado, la finalidad de ser como un espejo social, recolectar datos de la población y que después devolvérselas a ella, para que vieran un reflejo de cómo estaban los ánimos, de cómo estaban las perspectivas de la población. Y en caso, así como cuando uno se anda viendo en el espejo, se ve un pelo mal parado, que no le gusta lo que está viendo, poder hacer cambios a partir de ellos. Uno no puede, tenía como ideal de que uno no puede transformar aquello que no conoce. Y por otro lado, también tenía una función desideologizadora, porque a veces escuchamos eh, decir las personas piensan esto, las personas dicen esto, el pueblo pide esto, pero en realidad no siempre se sabe si eso que algunas personas utilizan, bueno, al usar, digamos, a las personas como, ¿cómo decirlo? Como justificación de algunas acciones, no sabemos si realmente la población está de acuerdo completamente con esas acciones. Entonces, las encuestas del UDOP han permitido desde 1986 que la gente conozca qué piensa el vecino, qué piensa en general la población. Ok, qué importante ese lema, ¿verdad? Ser un espejo también para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en sus territorios y también bajo qué términos o qué condiciones son las que estamos teniendo. Y Liana, también a los dos agradecerles y qué bonita la frase, ¿no? Hay que ver al espejo o vernos en el espejo bajo las políticas que se están implementando en El Salvador para que podamos ir cerrando. Sí, y fíjese que a mí me parece también que es importante dejar como este mensaje de la población a todo este quehacer que hemos evaluado. Y pues considero que en este escenario el gobierno enfrenta el reto de sostener su legitimidad, no solo a través de la seguridad. ¿Verdad? O sea, la seguridad ya ha aparecido varios años como este gran logro, ¿verdad? Pero ¿qué más hay? ¿Verdad? ¿Cómo sostener esto que ha hecho un bien a la población y que lo ha valorado de esa manera, ¿no? Pero también deben existir respuestas efectivas a las demandas sociales, económicas e institucionales de la población. ¿Sí? Y también reforzando lo que muy bien nos mencionaba Waldir, ¿verdad? Entender que la opinión pública, lo que medimos a partir de este Ujú. tipo de levantamiento de información, ¿sí? Esto no es estático, ¿sí? No es que esto es válido para todo el tiempo, ¿verdad? Es una fotografía de este momento. Decimos que la opinión pública, lo que piensa usted, amigo y amiga que nos escucha, evoluciona, se complejiza y exige cada vez más resultados concretos. Pero sobre todo en esta encuesta, también ya hay una demanda latente por el respeto a los derechos esenciales. Ok, por ahí está entonces la información. Agradecerle a los dos por haber estado con nosotros en este espacio. A ustedes, A gracias. ustedes. Bueno, también a usted que ha estado con nosotros a través de esta entrevista. ¿Qué piensa el país? ¿Qué pensó usted cuando podían realizarle esta encuesta? Y hoy que se tienen los resultados,
¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros territorios? ¿Qué tenemos atrás de ese espejo nosotras y nosotros? Eso es lo que se ha tenido para este día. Quiero invitarlas e invitarlos a que sigan pendientes siempre de la entrevista de Voces en Contacto a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.